Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de cuando estén viendo este video. Mi nombre es Roberto Martín García López, su asesor de la materia Pedagogía 1, y es un honor compartir con ustedes esta materia. Y en esta ocasión estaremos compartiendo el tema de fuerzas dinámicas de la educación o los factores que influyen en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cuáles son los objetivos que queremos lograr con este tema? Bueno, el objetivo principal es analizar los factores básicos que influyen en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que son tres factores básicos que influyen en este proceso. Eh, Vamos a analizar cuáles son los factores que implican al maestro, los factores que implican al alumno y los factores externos. Iniciemos con el maestro. Anteriormente, el énfasis de todo el quehacer, la práctica docente dentro de un salón se enfocaba en el maestro, pero como hemos analizado en los videos anteriores de esta misma materia, existen varios otros factores que van a determinar el éxito del aprendizaje. Y en este caso vamos a ver qué factores o qué rol juega el maestro para que podamos tener éxito del aula. Y aquí tenemos una imagen. Si un maestro necesita sentirse esperanzado, seguro, alegre, optimista, motivado, para que los alumnos a su vez también se sientan de esta manera y sean motivados para poder aprender. ¿Qué factores en el, influyen en el proceso de enseñanza-aprendizaje que dependen específicamente del maestro? Bueno, ahí disculpen la imagen. Es, Pensé en mi persona y más o menos, si quieren saber cómo me veo físicamente, ahí estoy. No se crean. Muy bien. ¿Cuál es el primer factor que influye? Bueno, uno de los factores importantes que influye en en el desenvolvimiento del maestro dentro del aula es cuál es su actitud hacia el alumno, cómo ve el maestro al alumno. Si el maestro ve al alumno solamente como una persona que tiene que estar quieta y ser receptiva al aprendizaje, entonces esto influye y afecta en la manera que se desarrolla la relación entre el maestro y el alumno. Entonces es muy importante que el maestro aprenda a desarrollar una perspectiva correcta sobre el aprendizaje del alumno, entender que el alumno tiene un conjunto de características que influyen en su aprendizaje y que el maestro no es el centro de lo que está sucediendo dentro del salón, sino que el maestro está ahí para cumplir los propósitos de Dios, para la vida de esos alumnos que tiene enfrente de él. Es un privilegio que tiene el maestro, entonces el maestro no debe de verse como una persona que domina o dicta todo lo que está sucediendo en el salón, sino debe de verse como un facilitador, una persona que está siendo utilizada por Dios para poder guiar y dirigir al alumno. Entonces, esto influye en la manera en cómo se desenvuelve el maestro, cómo él ve al alumno y cómo él se siente con respecto al alumno. El siguiente factor es el factor de la enseñanza. Dependiendo de la generación en la cual el maestro fue educado, la capacitación que tiene, va a influir mucho en la manera en que él ve la enseñanza. Hay diferentes factores de la formación de la persona, del maestro, que van a determinar en cómo él qué estrategias va a utilizar dentro del aula. Entonces, este factor es muy importante. El maestro necesita actualizarse, el maestro necesita aprender estrategias, técnicas didácticas que lo van a ayudar a poder desarrollar bien el contenido y los aprendizajes dentro del salón de clase. Pero si él tiene un modelo tradicional, un modelo antiguo o de los modelos anteriores, entonces él solamente se va a convertir en un portador de verdades, un expositor. Y eso como estrategia está bien para ciertas ocasiones, pero como sistema de aprendizaje el maestro
es muy importante que se actualice que busque alternativas distintas para poder presentar y facilitar el aprendizaje. El tercer factor que influye, que depende del maestro, es su misma actitud hacia el contenido. Es muy importante que el maestro, al momento de acercarse al contenido, a un programa que le toque impartir, que el maestro lo haga con entusiasmo. A veces nosotros estamos predispuestos para ciertos temas o para ciertos contenidos. Incluso los maestros podemos pensar, bueno, este contenido está bien aburrido, pero bueno, vamos a echarle ganas. Entonces, empezando así la clase, los alumnos no van a tener interés en lo que el maestro les quiere enseñar. Y si el mismo maestro está predispuesto o tiene una actitud negativa hacia el programa, hacia los materiales que se están utilizando, entonces va a ser una clase aburrida, va a ser una clase tediosa. Entonces, es muy importante que el maestro entienda que el material, llámese un expositor, llámese un libro de estudio, el material de las células, cualquier material que esté utilizando, que comprenda que el material es solamente un recurso para poder tener un encuentro con la verdad, tener un encuentro con la palabra, que los alumnos puedan tener un encuentro con Dios a través de ese material. Para mí, yo les enseño o lo platico con los maestros que tengo la oportunidad de compartirles y les digo, el material es solamente un medio que Dios utiliza y nosotros debemos de acercarnos a todas las verdades que Dios tiene para nosotros con entusiasmo, con ánimo y con el deseo de que Dios impacte la vida de los alumnos a través del contenido que tenemos el privilegio de compartir. Y si nosotros creemos que el material o el contenido es un poquito aburrido, pues nosotros vamos a investigar y vamos a buscar recursos e incluir otros recursos que puedan complementar el mismo material que se nos ha proporcionado. El cuarto factor es el carácter y la personalidad del maestro. Muchas veces esto no se considera, pero esto es muy importante, dado que si el maestro, disculpen, si el maestro no ha desarrollado, no ha desarrollado de manera intencional su carácter, entonces va a tener ahí detallitos, fisuras en su carácter que de repente van a impedir a que tenga una experiencia agradable dentro del salón y la misma personalidad del maestro. Todo esto influye. El maestro tiene que conocerse a sí mismo, tener bien claro cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades como persona y tratar de ser una persona que desarrolle un carisma, una empatía con los alumnos. Y es muy importante que entendamos el concepto de carisma. Carisma no significa que es la persona que anda saludando a todos o es súper extrovertido, sino carisma es una persona, yo puedo ser una persona introvertida y puedo tener carisma, puedo tener empatía con las personas, puedo ser una persona agradable. Yo me imagino a Jesucristo con estas características, que su carácter, su personalidad eran agradables, atractivos para las personas, tal es así que hasta los niños se querían acercar con él. Entonces, si nosotros somos personas así acartonadas, somos personas que decimos, es que sí soy serio y así me hizo Dios, y entonces mi cara de sándwich aguado y ahí ando caminando por la vida, dando una imagen que a lo mejor no es muy agradable. Yo animo a todos los maestros siempre que busquen desarrollar una personalidad, un carácter que sea agradable, que pueda influir en los demás y que le dé la confianza a que los demás se puedan acercar a ellos para poder aprender. Y por último, como factor del maestro, es el estilo y preferencia personal. Eh, es muy importante que el maestro tome conciencia que él tiene un estilo particular y Dios le ha dado una combinación única de dones y talentos que le da forma a su estilo y su preferencia, pero también que su estilo y su preferencia no se convierta en una barrera para que los alumnos aprendan, porque a veces abusamos de nuestro estilo y de nuestras preferencias personales y creemos que todos aprenden como nosotros. Entonces es importante considerar todos los aspectos del alumno
que no solamente nos enfoquemos en un estilo, una preferencia personal. Entonces, ¿qué tenemos que tomar en cuenta aquí? Bueno, tenemos que entender que todos aprendemos, tenemos un estilo de aprendizaje y normalmente el maestro enseña como él aprende y por lo general los maestros no estamos conscientes de esto y como consecuencia todos los alumnos que no tienen el mismo estilo de aprendizaje que el maestro, se les dificulta aprender de ese maestro porque él normalmente utiliza su estilo de aprendizaje para enseñar. Entonces el maestro tiene que aprender, conocer el modelo de los estilos de aprendizaje para que tome conciencia, identifique cuál es el de él y trate de incluir los otros estilos dentro de sus técnicas y estrategias didácticas del salón. Otro factor que incluimos aquí en el estilo y preferencias es el canal de comunicación. Normalmente nosotros o somos kinestésicos, es decir, nos gusta hacer mucho movimiento, mucho lenguaje corporal y hacemos actividades dinámicas en la clase, pero dejamos los otros canales de comunicación a lo mejor descuidados, como es el auditivo, que a lo mejor no explicamos lo suficiente o con claridad o no usamos o el visual, que no utilizamos apoyos visuales, no utilizamos recursos visuales para que los alumnos puedan también tener también puedan recibir el mensaje a través de su canal de comunicación. Entonces eso también influye en el estilo y preferencia del profesor. Y por último, los dones y talentos que Dios le da a cada persona. Entonces algunos son inclinados hacia la música, vemos aquí en la presentación las siglas IM, que significan inteligencias múltiples, utilizando el modelo de Howard Gardner. Él menciona que todos tenemos distintas inteligencias y a veces nos inclinamos hacia una inteligencia particular, a veces usamos demasiado los cuestionarios o los ensayos, o abusamos de las imágenes, o abusamos de los videos, o abusamos de la música, o queremos que todo sea movimiento. Entonces, ya estando dentro, enfrente de un grupo, enfrente de una clase, teniendo físicamente a los alumnos, es importante que nosotros tomemos conciencia de esas fortalezas que tenemos, de esas inteligencias que tenemos, esas habilidades y talentos que están desarrolladas más que otras personas, no tratar que ellos también lo hagan de la misma manera que nosotros, sino entender que pues no todos van a ser inclinados hacia el arte, no todos van a ser inclinados hacia la música, no todos van a ser excelentes escritores o detallistas en la gramática o en la redacción. Entonces ser pacientes y tratar de trabajar para poder desarrollar todas las habilidades de los alumnos y entender que nosotros tenemos inclinaciones muy particulares como maestros. Entonces estos son los 5 factores que influyen dentro del maestro, influyen en el maestro, o que son inherentes al maestro y que influyen, perdón, en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Recapitulamos: el factor del alumno, la actitud hacia el alumno, la actitud hacia la enseñanza, la actitud hacia el contenido, los materiales, la actitud, el carácter y la personalidad del maestro, y el estilo y preferencias personales. Muy bien. Ahora vamos a la parte del alumno, que también, como vemos en este proceso o procesos, porque una parte es lo que hace el maestro, que vamos a ver en otro momento en esta materia, la práctica del maestro, y de otra parte es el aprendizaje del alumno. Entonces aquí tenemos una reflexión sencilla sobre pasos para un buen aprendizaje de los alumnos, solamente algo ilustrativo. ¿Cuáles son los factores que dependen del alumno? Bueno, en el alumno vamos a hablar de por lo menos 4 factores básicos que dependen e influyen en el alumno. El primero es: el alumno a veces tiene también una actitud hacia negativa. El alumno puede tener una actitud negativa o positiva hacia un contenido en particular. ¿A qué nos referimos? Algunos, de repente, por ejemplo, el alumno puede ver que la siguiente materia es Teología Sistemática 1 y uno, santo Cristo, suena bien difícil, bien complicado. Entonces a veces el alumno se predispone para tener
dificultades en aprender un contenido en particular, o el clásico que todos conocemos de la escuela, por ejemplo, las matemáticas. Generalmente las matemáticas tienen un estigma negativo sobre ellas, entonces eh, esto también influye y es importante para el maestro. Por eso es importante que el maestro presente todo el contenido, independientemente cuál sea, que lo presente como algo atractivo, algo que él mismo utilice entusiasmo para presentar el contenido y los materiales para que los alumnos se enganchen con el aprendizaje, porque de otra manera, si el alumno ya tiene una predisposición negativa hacia ciertos contenidos, ciertas materias, entonces difícilmente va a poder engancharse en el aprendizaje. El concepto de sí mismo. Esto también influye en el aprendizaje y esto es algo inherente al alumno. A veces los alumnos tienen un concepto de sí mismos sobre el aprendizaje. Es decir, a veces ellos dicen, no, es que yo batallo mucho para aprender, yo tengo una capacidad limitada para el aprendizaje. O por ejemplo, yo he tenido alumnos mucho mayores que yo, 20, 30 años de edad, y me dicen, profe, es que pues tenga paciencia porque a mi edad ya batallo para aprender. Entonces, a veces los alumnos ya vienen con estas ideas sobre ellos y sobre el aprendizaje, entonces eso también retrasa un poquito el aprendizaje, pero nosotros tenemos que ser pacientes como maestros para comprender, es algo natural que sucede y tratar de ayudar a los alumnos a que ellos vean que sí pueden aprender, que pueden a lo mejor aprender más rápido y a un paso distinto al que ellos a lo mejor ya se habían convencidos. Y también a veces en este tema sobre el concepto de sí mismo, a veces los alumnos tienen distintas motivaciones de por qué están en el salón de clase. A veces el alumno está ahí y dice, pues estoy aquí porque mi mamá me trajo, estoy aquí porque me obligaron que esté aquí, o en otras ocasiones, por ejemplo, en el caso de la escuela dominical, algunos, los que van temprano en la mañana, están ahí porque quieren, pero todos tienen motivaciones distintas de por qué están ahí en el salón de clase, y nosotros tenemos que tratar de palpar como maestros y ver y entender esas actitudes, motivaciones que tienen cada alumno, que tiene cada alumno para estar dentro del salón de clase. Incluso algunos alumnos tienen temor hacia el contenido, entonces como consecuencia, pues ellos se perciben a sí mismos dentro del salón, así como víctimas de lo que está sucediendo, entonces no interactúan, no participan y no quieren, se sienten inferiores a los demás porque creen que los demás saben más que ellos, entonces eso obviamente una perspectiva equivocada. Y también otra de las cosas que influye es si el alumno conoce o no su estilo de aprendizaje. Comúnmente los alumnos no conocen su estilo de aprendizaje, entonces nos toca a nosotros como maestros pues aplicar pruebas sencillas que puedan ayudarlos a poder ubicarlos y que ellos puedan comprender, entenderse a sí mismos, que es una parte muy fundamental para el aprendizaje. En la medida que una persona se conoce a sí mismo, puede desarrollarse mejor con su entorno, con el mundo, con la realidad. Entonces es importante que como maestros les ayudemos a los alumnos a que conozcan su estilo de aprendizaje y su canal de comunicación. Muy bien, ¿qué otro factor depende del alumno? El concepto de sus compañeros. Lo mencioné ahorita un poquito cuando en el factor anterior. Un alumno dentro de un salón de clase puede sentir que puede convertirse en una barrera el hecho de que sienta que sus compañeros se van a burlar de él, que se van a reír si se equivoca. Entonces hay alumnos que no quieren participar porque creen que todos los compañeros, si ellos se equivocan, pues todos van a reír, y pues nosotros tenemos que desarrollar un ambiente en el salón de confianza, un ambiente de respeto, para que si vienen con estos temores al salón de clase, los alumnos,
esta concepción o esta idea sobre sus compañeros, que ellos puedan sentir ese respeto y confianza para participar. O a veces algunos alumnos ven a sus compañeros como estorbo. O sea, ellos dicen, no, pues es que no podemos aprender, no podemos avanzar, y están ahí sentados. No puedo avanzar porque aquel hermano siempre habla mucho, no puedo avanzar porque aquel hermano aprende muy lento y el maestro tiene que llevar la clase bien tranquila. Entonces nosotros tenemos que identificar y tratar de ayudar a los alumnos que dependemos todos de los demás para poder aprender, y que eso que él está sintiendo también le ayuda. Él, a lo mejor no en lo intelectual, pero sí en la parte de su carácter, de que él desarrolle paciencia, que él aprenda a comprender a los demás, que desarrolle empatía por los demás. Y que desarrolle un concepto de que él necesita a sus compañeros para aprender, y que el aprendizaje no es solamente contenido intelectual, sino es algo también que le va a ayudar en su carácter, en su corazón. Y por último, como factor del alumno, es la actitud sobre el maestro en la escuela. Muchos alumnos tienen un concepto negativo de los maestros o de la escuela. Incluso un alumno puede llegar a nuestras clases, y si el alumno ya, por ejemplo, a mí me ha tocado que hablo con algunos alumnos de la escuela dominical y les digo, oye, ¿por qué no estás asistiendo a tu clase? No, es que el maestro que me tocó ahorita es bien aburrido. Entonces él tiene una idea negativa sobre el maestro, o incluso sobre la escuela en general. Yo he tenido la oportunidad de hablar con algunos hermanos y les pregunto, hermano, ¿por qué no viene a la escuela dominical? Y dice, no, es que yo ya pasé, yo ya tuve un curso de discipulado hace muchos años y con eso es suficiente. O no me gusta que pongan evaluaciones. Si tú me dices que me vas a poner una evaluación, yo mejor ni voy a la escuela dominical. Entonces, algunas personas tienen una actitud negativa hacia la educación, o hacia la escuela o una institución educativa en general. Entonces, esto afecta también en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y nosotros tenemos que tomar en cuenta esto al momento de acercarnos con los alumnos y tratar de motivarlos y ayudarlos para que puedan engancharse y puedan comprometerse con un proceso de discipulado, escuela dominical, grupo celular. Entonces, estos son los factores que influyen y que son inherentes específicamente del alumno, que tienen que ver con el alumno y no tienen que ver con el maestro, y estos pueden convertirse en barreras si son inclinados hacia los aspectos negativos, o pueden convertirse en aspectos favorables si nosotros desarrollamos connotaciones positivas en cada uno de estos. Muy bien, y vamos a pasar al último, que también a veces no se considera, pero es importante, que son los factores externos. Aquí en la imagen vemos un salón de clase típico de Estados Unidos, y pues aquí podemos observar el acomodo de los mesabancos, las sillas, material, la decoración, la ambientación. Y es parte de lo que vamos a tratar en este punto. ¿Cuáles son los factores externos? Bueno, son menos que los anteriores. El primero es el tamaño del grupo. El tamaño del grupo es muy importante que consideremos. Si los grupos son muy pequeños, pues esto es muy chico, pues tiene sus ventajas, pero también sus desventajas. Si está chico el grupo, o es un grupo reducido, pues todos tienen la oportunidad de compartir, de participar verbalmente, y es fácil de darle seguimiento al grupo. Pero si el grupo es muy grande, es difícil a veces de controlar. Para mí, en mi experiencia, grupos en un contexto de escuela ya formal, y ya con profesionistas, más de 25 alumnos por grupo, son difíciles de manejar. Es recomendable, si es posible, que se mantengan en grupos menores de 25 alumnos, y si son niños muy pequeños, que los grupos sean menos de 15, 16 alumnos,
y si van a ser de ese tamaño, que se aseguran que tengan maestros auxiliares o personas que los ayuden, especialmente cuando estamos hablando de alumnos de edades de 2, 3, 4, 5 años, que todavía dependen mucho del adulto para ir al baño, para trabajar y elaborar sus actividades dentro del salón. Y también, incluso si son grupos grandes de adultos, por ejemplo, si son adultos o jóvenes ya mayores, jóvenes adultos, y son 25, 30, 40 alumnos, es difícil darle seguimiento, especialmente si queremos ser muy detallados y muy minuciosos en el seguimiento al desarrollo espiritual de cada una de las personas que atendemos. El otro factor en los externos es la personalidad del grupo. Este tema es muy interesante porque es importante que consideremos, por ejemplo, la edad promedio del grupo. Si tenemos un grupo, por decir, donde la edad promedio son entre 60 y 70 años los hermanos, pues tenemos que entender que la dinámica del grupo va a estar distinta, que ese grupo va a tener una personalidad donde van a querer ser más pasivos en su aprendizaje porque así aprendieron ellos toda tu vida y se les va a dificultar moverse o tener dinámicas o actividades así muy, muy novedosas o muy modernas. Eh, pero si, por ejemplo, tratamos de tener a un grupo de adolescentes, de jóvenes o de jóvenes adultos sentados todos 45 minutos, una hora y media en una clase, pues los vamos a aburrir. Entonces, ciertos grupos desarrollan personalidades y incluso a veces a algunos grupos no les gusta moverse tanto, les gusta estar más quietos, más estáticos. Y también influye si el grupo está predominantemente compuesto por introvertidos, porque los introvertidos hablan menos, o si son extrovertidos, porque tienden más a platicar, o si tienen una actitud positiva o negativa hacia el aprendizaje, o incluso si el grupo está compuesto de mayormente mujeres. Entonces, si está compuesto mayormente mujeres, pues puedes hacer actividades de trabajos de parejas, donde pueden platicar, dialogar, reflexiones y pueden compartir. Pero si está compuesto más de hombres, entonces para los hombres no se les es tan fácil pues platicar o dialogar. Entonces hay que ir palpando y detectando la personalidad del grupo, que también afecta en la dinámica, en la manera que nosotros le damos nuestra clase, para no frustrarnos al momento de planear algo, ¿verdad? Eh, y el último es la ergonomía del salón. ¿A qué nos referimos con la ergonomía del salón? Bueno, nos referimos al mobiliario, la manera en que está acomodada, como vemos aquí en la pantalla, cómo están acomodados los escritorios. Aquí trabajan en equipos de 4. Influye el tamaño del salón, si son 40 alumnos y el salón está muy chiquito, o si está muy angosto, está muy largo. Entonces eso influye en el aprendizaje. Entonces el maestro, si el salón está muy largo, el maestro tiene que estar caminando constantemente, moviéndose de su zona de confort para que todos puedan escucharlo y mantengan la atención de todos. También qué tipo de mobiliario, si es cómodo, si son sillas, bancas, todo eso determina en qué tanto podemos nosotros mantener la atención de las personas. También si hay ventilación suficiente, si el salón es caliente, muy frío, qué tipo de iluminación, si son adultos ya mayores de 50 años, hay que considerar tener buenas luces, si, qué tipo de ambientación está en el salón, si el salón se ve así oscuro, medio tétrico, o si tenemos imágenes en lugares en el salón y apoyos visuales que motiven, animen al grupo, al aprendizaje, si hay un ambiente de una cultura de aprendizaje en el salón, o si es un salón sencillo, pero que esté limpio, que esté agradable para los hermanos. Entonces, estos son los tres factores eh, que, que influyen en el proceso de la enseñanza-aprendizaje, hermanos. Los repasamos, los factores son tres.
los factores que dependen del maestro, los factores que dependen de los alumnos y los factores externos a, a ambos. Entonces, vamos ya terminando este tema y vamos a ver cuál actividad vamos a realizar para este tema en particular. Después de que hayan analizado esta presentación, les pido que hayan tomado, utilicen sus notas, que espero que hayan estado tomando durante esta presentación, y utilicen lo que les platiqué y sus notas para que puedan ir a una clase de escuela dominical, ya sea la que ustedes asistan o pidan permiso para participar, digo, sentarse y presenciar una, o si es su propia clase que ustedes imparten, analicen cómo los factores que platicamos aquí del maestro influyen en el aprendizaje, los factores que mencionamos de los alumnos y los puedan detectar, y los factores externos, y hagan una lista de esa clase, y no necesitan escribir muchas cosas, a lo mejor unas 3 o 4 por cada factor, y eso es lo que van a entregar y como conclusiones y observaciones de cómo ustedes ven estos principios puestos en práctica. Bueno, hermanos, ha sido un placer compartir con ustedes este tema. Espero que sea de gran bendición. Dios los bendiga.